Saludos a todos. Mi nombre es Marina del Castillo, soy catedrática de Filología Latina y coordinadora del grado de Filología Clásica. Quisiera introducir esta presentación en nuestro grado con un verso de Terencio, tan repetidamente citado y adaptado a cada circunstancia, que se ha hecho patrimonio de todos. Y lo voy a hacer en latín porque estoy convencida de que muchos de vosotros ya podéis entenderlo en su lengua originaria. Dice así: Homo sum humani nihil a me alienum puto. Es decir, soy un hombre y nada de lo humano me es ajeno. De eso es de lo que se ocupan los Studia Humanitatis o estudios de humanidades. De lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos los seres humanos, que eso es lo que significa homo en latín. O si preferís, de filosofía, de historia y de filología. Frente a otras universidades donde existen facultades específicas para cada una de estas ramas, la Universidad de Granada tiene una única facultad de filosofía y letras que acoge conjuntamente, a mi modo de ver, de manera totalmente acertada, las tres ramas: la filosofía, la historia y la filología. Y la estrecha relación que existe entre ellas se refleja de manera clara en nuestros planes de estudio, en distintos aspectos. En primer lugar, en primero, aparte de las asignaturas específicas del grado, tenéis otras que son comunes a varios grados, y ello es porque se entiende que tienen interés para todos. Luego, se contempla la posibilidad de que curséis módulos de asignaturas de un grado diferente al vuestro. En fin, una y otra cosa, es decir, la posibilidad de hacer convalidaciones y el primer curso en común, están permitiendo cursar 2 grados en no mucho más tiempo de lo que tardaríais en hacer un doble grado. Por lo tanto, si tenéis el corazón partido entre 2 grados de letras, podéis hacer perfectamente ambos sin tener que cursar el doble de crédito, en la seguridad, además, de que uno y otro van a ser complementarios necesariamente. Pues bien, como ahora vamos a ver, los estudios de filología clásica han sido y siguen siendo una de las piedras angulares de los Studia Humanitatis, y para el estudiante de letras, con la enorme dignidad e importancia que serlo comporta, no os olvidéis nunca de esto. Para el estudiante de letras, esos estudios deben resultar por fuerza atractivos. A lo que se añade que de querer seguir profundizando en esos estudios de letras, los estudios de filología clásica constituyen un soporte, yo diría que ineludible. Cuando en el siglo III a.C., ya en época helenística, los griegos comprendieron que, a pesar de la diferencia entre la lengua de los textos de Homero y el griego que ellos hablaban, a pesar de la distancia entre la visión del mundo del hombre homérico y la suya, esos textos eran, sin embargo, algo propio, se empeñaron, en los dos sentidos del término, en preservarlo y en estudiarlo y comprenderlo. Y como tantas otras cosas, inventaron también la filología. Luego, cuando algo después, aunque no mucho, los romanos, como diría Horacio, fueron capturados o cautivados, que es de la misma raíz que capturar, por la arte griega, y la introdujeron en el agreste latio, aquello de Graeca capta ferum victorem cepit, introdujeron también la filología, y con ella un interés por comprender en toda su dimensión los textos literarios griegos, y también los propios, que poco a poco
iban camino de convertirse también en clásicos. Y lo hicieron como lo hacían siempre los romanos, atentos a lo griego, pero no para engullirlo, sino para, degustándolo, asimilarlo y nutrir lo propio. Así pues, no solo el maravilloso tesoro de los textos grecolatinos, también la filología, la disciplina que se ocupa de ellos porque los considera como algo propio, son un legado de la antigüedad. Un legado siempre vivo, pero especialmente en los momentos más creativos de nuestra historia. Y por eso un legado moderno siempre. Aunque se trata de una disciplina con una larga historia y, como vamos a ver, de una disciplina compleja, según lo que hemos dicho, la filología clásica se puede definir, sin embargo, de una manera sencilla. ¿Cómo? Como la disciplina que se ocupa de la civilización grecolatina a través de sus textos. ¿Y por qué a través de sus textos? Porque por su calidad y su cantidad constituyen probablemente el mejor testimonio documental del mundo antiguo grecolatino. Desde que los griegos inventaron la escritura alfabética, también esto, o por mejor decir, desde que adoptaron y adaptaron el alfabeto fenicio, no pasó mucho tiempo sin que, adaptándolo a su propia lengua, los etruscos y los latinos tomaran nota de inventos. Un sistema de escritura tan simple y por tanto tan fácil de aprender terminó generando un gran volumen de textos de muy diversa procedencia y época a lo largo de toda la antigüedad. Y parte de ellos nos ha llegado constituyendo, como os decía, el más importante testimonio del mundo que los produjo. Para preservar y entender estos textos, origen y fin de nuestra especialidad, nos apoyamos en un nutrido haz de materia. Terminar leyendo, como vosotros vais a hacer, a los dos autores que hemos citado, por ejemplo, Terencio u Horacio, o a Sófocles o Safo, o a Homero o Virgilio, o a Tucídides o a Tácito, o a Demóstenes o Cicerón, o a cualquier otro. La filología clásica se apoya en una serie de disciplinas. Primero, como no puede ser de otra manera, las que describen la lengua griega y latina en todos sus niveles, fonético, morfológico, sintáctico, y ello a lo largo de su historia. No tengo que explicaros el interés que tiene esto, el interés añadido que tiene esto para comprender nuestra propia lengua, las lenguas romances de nuestro entorno, las lenguas indoeuropeas de nuestro entorno y más lejanas, y en general todas las lenguas del mundo que de una manera u otra se han dejado influir por la lengua griega y la latina. Tenemos además las disciplinas que estudian específicamente uno de los corpus más significativos, el de los textos literarios. Luego, aquellas asignaturas cuya información emanada en un enorme grado de los propios textos lo ilumina contextualizándolo en su marco histórico, ideológico, cultural. Las disciplinas, en fin, filológicas en un sentido estricto del término, es decir, las que se ocupan de leer adecuadamente los textos tal como se nos han transmitido en sus distintos soportes, en piedra, en papiro, en pergamino, en madera, sobre paredes, en pintura. Se ocupa de la historia de la transmisión de esos textos, de la restauración del texto y su edición crítica.
También necesitamos de asignaturas que estudien el legado o la pervivencia de Grecia y Roma, y en especial la de su literatura. Y por supuesto, los textos literarios, pero no solo, cuyos autores, conocidos o anónimos, os acompañarán a lo largo de todo el grado como el fundamento y la base del mismo. Como podéis comprender, una formación de este tipo, por los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas, capacita al alumno que lo adquiera para estudiar con fundamento cualquier otro grado de letras, cualquier otro grado de humanidades, de filología, por supuesto, pero también lingüística, teoría literaria, historia, filosofía, derecho, musicología. El contacto con los textos lo hace un candidato enormemente idóneo para la gestión bibliográfica, bibliométrica o editorial, y sin duda para la gestión cultural. Una titulación de este tipo capacita y habilita, tras un máster que podéis cursar en la propia Universidad de Granada, para la nobilísima tarea del magisterio, es decir, la de la transmisión de unos saberes que han definido y redefinido una y otra vez nuestra cultura y nuestra identidad. Y por fin, una titulación de este tipo capacita y habilita, tras un máster específico que podéis de nuevo cursar en la propia Universidad de Granada, para la apasionante tarea de la investigación, en un campo muy antiguo, pero amplísimo e inagotable, por los textos que están por descubrir y estudiar, por aquellos que gracias a nuevos métodos y nuevas tecnologías, se pueden contemplar desde otros puntos de vista, por la cantidad de planos que involucran, desde el puramente lingüístico hasta el más depuradamente filológico, pasando por el literario, el cultural o el de su proyección en las lenguas y literaturas contemporáneas, y no solo las de nuestro entorno. Así pues, si vuestra vocación son las humanidades, las letras, y os gusta la filología clásica, no lo dudéis, os estamos esperando. Salutem plurimam omnibus. Muy buenos días. Mi nombre es Francisco José Sánchez. Yo soy el coordinador del grado en Filología Hispánica de la Universidad de Granada y voy a aprovechar estos minutos que nos brindan el Vicerrectorado de Estudiantes y el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras para presentaros los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra titulación. O, dicho de otro modo, voy a hablaros más específicamente de los objetivos, los contenidos y las salidas profesionales del título. Comienzo destacando la larga tradición de los estudios hispánicos en nuestra universidad, porque hay que recordar que este grado es una de las titulaciones más antiguas de la Facultad de Filosofía y Letras y un reclamo muy importante para la UGR si tenemos en cuenta que somos el principal centro receptor de estudiantes del programa de movilidad europea Erasmus, y dentro de la universidad nuestro título precisamente es el que más estudiantes extranjeros recibe. Por tanto, es un rasgo diferencial muy a tener en cuenta para posibles estudiantes interesados en cursar el grado en nuestra universidad. Antes de explicaros con detalle los pormenores de los contenidos, debo mencionar someramente los objetivos globales que persigue nuestra titulación. Os hablaré en primer lugar de algunos objetivos generales, entre los que destacan el dominio de la lengua española en su forma escrita y oral y la adquisición de una formación sólida en distintos niveles de la lengua, así como los periodos, entran aquí géneros, distintos autores y obras de las literaturas española e hispanoamericana. Además, como objetivos más específicos,
Nuestro grado permite a sus titulados el dominio solvente de un idioma extranjero, sienta las bases también para la competencia profesional con la lengua y la literatura, destreza sobre todo útil en el mundo de la enseñanza, para el que hay un máster de formación especializado al terminar estos estudios, y por último, una formación básica en lo que denominamos las TICs, las nuevas tecnologías de la información e industrias de la lengua y la literatura en español. Sin duda, en unas jornadas de puertas abiertas como las que organizamos, una información básica para posibles interesados o interesadas en estudiar hispánicas en Granada tiene que ver con el futuro laboral de los titulados. Es decir, cuáles son las salidas profesionales que el título ofrece a cualquier persona que finalice nuestros estudios. Pues bien, como podéis ver, son muchos y muy variados los perfiles laborales relacionados con los estudios hispánicos, en contra de lo que se podría imaginar, aunque, como luego concretaré, algunas de estas salidas pues, son más relevantes que otras desde el punto de vista cuantitativo, no así cualitativo. Comienzo hablando de la enseñanza. Enseñanza encaminada no únicamente a la impartición de lengua en secundaria y bachillerato, lengua y literatura, sino también y muy especialmente, sobre todo en los últimos años, a la enseñanza de español como segunda lengua, bien sea en academias privadas, en institutos universitarios, en escuelas oficiales de idiomas, en centros extranjeros, así como la enseñanza en empresas o instituciones culturales. Como en cualquier otra titulación, muchos de nuestros graduados y graduadas continúan, al término de estos estudios, profundizando en el aprendizaje de la lengua o la literatura al obtener el grado, siendo este el punto de partida para una posible futura carrera investigadora sobre las bases de un máster de especialización y, por último, un doctorado. Otra posible salida laboral es la planificación y asesoramiento lingüístico en varios niveles, en la administración del Estado, en el ámbito comercial, administrativo, jurídico, en el de la terminología, otros lenguajes. En los últimos años empieza a despuntar esta cuarta salida que os destaco, la mediación lingüística e intercultural en contextos de integración de migrantes o en el ámbito de la gestión cultural o lúdica, tanto en organismos públicos como privados, entre otros. Nuestra titulación también es una buena cantera de profesionales para la industria editorial, bien sea en labores de edición literaria o crítica, o en la corrección de estilo, consultoría lingüística, trabajo en agencias literarias o en librerías, incluso en la dirección de librerías. Por último, nos quedan únicamente dos. Destacan el asesoramiento lingüístico y literario en medios de comunicación, por ejemplo, corrección de estilo en prensa, asesoramiento cultural, crítica literaria en suplementos. Y ya para terminar, no olvidamos que la titulación también faculta a nuestros egresados y egresadas para opositar a cuerpos de la administración pública que exigen un conocimiento profundo de la lengua materna y de otras lenguas y culturas en el contexto de la Unión Europea y el cuerpo diplomático. Es verdad que esta vía no es tan conocida, pero también es una de las posibles salidas profesionales que nos proporciona la titulación. Bueno, recapitulando, como seguramente sabéis, de todas las salidas que acabo de describir, destacan 5. Y de esas 5, fundamentalmente la enseñanza en institutos y la enseñanza de español para extranjeros, atendiendo, eso sí, únicamente a un criterio de frecuencia. No quiero decir, ni mucho menos, que el abanico se cierre, ya que, como hemos podido comprobar, hay muchas otras alternativas, aunque cuantitativamente sean minoritarias con respecto a la vía de las oposiciones a secundaria que destacan por encima de todas las demás. En tercer lugar,
También conviene que dediquemos unos minutos a explicar cómo se distribuyen y en qué consisten los contenidos que ofrecemos en nuestro plan de estudios. En primer lugar, y de un modo similar al plan de otras filologías, hay un primer módulo en el primer curso dedicado a la adquisición de una formación básica. Antes de profundizar más específicamente en otros aspectos de la lengua o de la literatura, hay una asignatura general sobre el español actual, con cuestiones normativas y de uso de la lengua, una introducción a los estudios literarios y a la literatura hispanoamericana, viendo también la primera etapa de la literatura española, la Edad Media, una asignatura de idioma moderno inicial, otro de lengua clásica, a elegir entre latín, que es el recomendable, pero también griego o árabe, y también fonética y fonología, por un lado, y gramática del español, morfología, por otro. En el segundo curso tenemos 3 módulos, uno primero centrado en los niveles lingüísticos no vistos en el primero, gramática, semántica, lexicografía, español como lengua extranjera o introducción a las variedades del español. Otro en el que se sigue profundizando en las etapas fundamentales de la literatura española e hispanoamericana. Y el último, dedicado a perfeccionar el nivel de idioma moderno que hubierais escogido en el primer curso. En tercero, tenemos dos asignaturas obligatorias de lengua, aulas andaluzas, que de hecho es la asignatura propia, vamos a decir exclusiva de nuestra comunidad autónoma, y la sintaxis española en el bloque de lengua. En el bloque de literatura española y hispanoamericana completamos con la etapa que falta desde finales del XIX hasta el siglo XX. Ya en cuarto, completamos el bloque de lengua con 12 créditos de historia de la lengua española distribuidos en los 2 semestres y un módulo adicional de literatura española e hispanoamericana en el que se sintetizan las corrientes y los autores más recientes. A esto hay que sumar el trabajo fin de grado, que englobaríamos en el módulo 5, y por último un módulo de optatividad en el que podréis escoger materias que enfocan de manera más particular, más específica, los diferentes aspectos de lengua y literatura vistos en las obligatorias de un modo más genérico. Por ejemplo, hay una asignatura dedicada a la historia de la lingüística española, no de la lengua, sino de la lingüística, de las ideas sobre el lenguaje, geolingüística del español, español de América, sociolingüística y etnolingüística, historia del léxico, que es complementaria a historia de la lengua española, el español y los lenguajes de especialidad, el español instrumental en sus modalidades orales y escritas, el español en los medios de comunicación, una asignatura sobre industria editorial que precisamente aporta bastante contenido sobre esta salida profesional de la que antes os hablaba, y el español como lengua extranjera para usos específicos. Eso en el módulo de optatividad de lengua. También disponemos de un módulo de optatividad de literatura española, donde se focaliza en la obra de los autores más representativos de nuestra tradición, Cervantes, Góngora y Quevedo, el imaginario femenino, el teatro español, Federico García Lorca, de la vanguardia de la posmodernidad o el espacio hispano-italiano. Por último, también en el bloque de las optativas tenemos materias de literatura hispanoamericana, como literatura y otras artes en Hispanoamérica, o literatura hispanoamericana y políticas de mercado. Hay también una asignatura de introducción a la lingüística y literatura románicas y otra que imparte el Departamento de Teoría de la Literatura, Análisis Literario de Textos en Español. Bien, si estos minutos han despertado en vosotros algo de curiosidad sobre lo que hacemos en el grado de Filología Hispánica, podéis seguir informándoos en nuestra página web, que es esta que veis en la pantalla, grados.ugr.es/hispánica. Aquí, entre otros contenidos, podéis encontrar información puramente administrativa sobre matriculación, las salidas profesionales de las que os he hablado, el plan de estudios de la titulación, información sobre la propia organización interna del grado, como la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, enlaces de interés para estudiantes e incluso un montón de consultas y sugerencias.
Además, también podéis encontrar información, yo creo que muy útil, en las páginas de los dos departamentos principales implicados en la docencia de la titulación, que son el Departamento de Literatura Española y Lengua Española. Las direcciones son estas que veis en la pantalla: litespa.ugr.es para el Departamento de Literatura Española, lenguaesp.ugr.es para Lengua Española. Aquí nuevamente encontraréis un desglose completo del profesorado de cada uno de los departamentos y las asignaturas que impartimos. Igualmente hay información sobre la investigación que desarrollamos, información sobre los másteres y posgrados vinculados a cada uno de los departamentos, enlaces de interés, etcétera. Entre otras, mucha información que seguramente podréis consultar y os terminará de completar lo que yo os acabo de explicar en estos minutos. Y nada más, quedo a vuestra disposición en el chat que ha habilitado el vicerrectorado para cualquier consulta que haya podido surgir durante mi exposición. Espero que estos minutos hayan despertado vuestro interés por el título y si fuera así, os esperamos en Granada. Muchas gracias.